Hola, ¿cómo están? Bueno, quise grabar esta clase porque también le sirve a las dos cátedras. Vamos en paralelo en las dos cátedras, así que creo que era un buen inicio como para empezar a grabar algunos videos y algunas clases que les sirvan a los dos por igual y para ir también coordinados con el tema de los ejercicios de la semana. Por ahora, sí, nosotros la última clase tuvimos el parcial, sí, bueno, en el caso de la cátedra de la mañana sí tuvimos clase el jueves pasado, pero la cátedra de la noche, bueno, desde la última vez que nos vimos fue el parcial. Avisarles que las notas del parcial les deberían figurar entre hoy y mañana ya cargadas en el sistema. También las notas de lo que es el TP1. La idea de esta semana es ir avanzando con los ejercicios de diseño de niveles directamente. Nosotros hasta ahora hemos visto cómo armar el TP2. El TP2 todavía está en proceso, ¿sí? Pero ya vimos la mayoría de las herramientas como para que ustedes ya dejen definido TP2. La idea es que armen el prototipo con todas las pantallas de su juego y que también dejen definido la ubicación de los botones, el diseño del HUD, de la interfaz y demás. Entonces, bueno, nosotros tuvimos en el parcial, tomamos hasta este punto la herramienta 1 y de herramienta 2 en adelante entraría para el segundo parcial. Bien, ¿y qué tenemos acá en herramienta 2? Sí, la herramienta 2 comienza a dar detalles sobre el diseño de la interfaz, ya sea la información que se le debe mostrar al jugador, como también el tema de los controles y cómo configurar, ¿sí? O adaptar mejor los controles. Depende del tipo de juego, de la plataforma, de la resolución de pantalla que tengamos y demás. Entonces esta parte de la herramienta 2 está enfocada en eso. Ustedes después la idea es que lo lean con tiempo, ¿sí? E ir tomando algunas cosas de acá. Por ejemplo, bueno, la recomendación de no sobrecargar demasiado las pantallas. Esto ya lo tenemos en cuenta. También la ubicación que generalmente tienen los elementos dentro del área de juego. ¿Sí? Generalmente en la parte superior tenemos un grupo de componentes, el área central que se trata de dejar vacía y el área inferior que generalmente están los controles. ¿Sí? Esos tres grupos ya lo vimos en una de las clases pasadas. ¿Sí? Y acá les da un par de consejos al momento de ir diseñando. La idea es que esto les sirva también para terminar de armar TP2, pero en lo que me quiero enfocar yo en esta clase y ya en esta semana es ir avanzando también con el diseño de los niveles, ¿sí? Buscando la programación y ver cómo funcionan diferentes mecánicas o situaciones específicas ya para que ustedes puedan avanzar con el diseño de cada tipo de juego que planteen. Entonces por ahora, ¿sí? Les dejo para que lo lean bien esto después. Voy a entrar a lo que es la situación profesional 3. Vamos a entrar acá a la herramienta 1, ¿sí? En diseño de niveles y elementos interactivos. Bueno, en este punto, ¿sí? Yo voy a empezar a hablar ya con lo que es TP3 y cuestiones que tienen que ver con la SP3 porque es la que más tiempo nos va a llevar, donde más vamos a tener que meterle mano e ir corrigiendo algunas cosas para que queden definidas bien las mecánicas de los primeros niveles. Entonces sí, vamos a meterle bastante tiempo a esto. Sí, la idea es que ustedes, bueno, ya desde el TP1 plantearon cómo empezar a armar el juego. TP2 ya lo están materializando con los prototipos en Construct y ya teniendo definido el diagrama de flujo. Y en este punto de lo que es diseño de niveles vamos a empezar a chequear lo que son las mecánicas que ustedes plantearon uno por uno. La idea es que por juego ustedes tengan identificada cuáles son las mecánicas principales para que su juego funcione y para que sus niveles eh, lleguen a completarlos, ¿sí? Nivel 1, 2 y 3, y que si tienen algún problema específico que lo comenten por el grupo de Discord, ¿sí? Así podemos ir viendo cómo resolverlo desde Construct o no. Digamos, la idea es también chequear hasta qué punto podemos realizar algunas cosas en Construct y qué otras limitaciones tenemos. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando con esto. Yo lo que quiero mostrarles hoy es un par de eh, ejercicios aislados y dentro del Construct para que ustedes prueben de después ir armándolo y fijándose si les sirve o no, dependiendo del tipo de juego. Algunos lo van a poder utilizar más, ¿sí?
Y si falta algo específico, como lo que me comentaron en su momento de poder plantear un multiplayer, bueno, eso también lo vamos a ver, cómo configurarlo desde Construct. Bueno, voy a abrir un archivito que tengo por acá, que está relacionado ya a SP3. ¿Sí? La idea es que comencemos a ver cómo configurar los niveles. ¿Sí? Entonces planteé algunas preguntas que nos pueden llegar a servir. ¿Sí? Cómo presento el juego, cómo se enseñan las mecánicas de mi juego en la medida que voy avanzando en cada una de las instancias de juego o niveles, dependiendo cómo está planteado el juego, y cómo se gestiona la dificultad. Esto lo vamos a ir trabajando a lo largo de las clases que todavía faltan, ¿sí? Para chequear bien cómo es la progresión. Recuerden que una vez trabajamos con el mapa de progresión, ¿sí? Eso lo vamos a seguir utilizando, esa tablita que tenían que completar, ya sea definiendo cómo iba modificándose el player y cómo se iba modificando también el nivel en sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ahí volviendo acá al PDF, es recorrer un poquito los diferentes estilos de niveles con los que podemos trabajar. Básicamente son tres, yo les voy a mostrar, ¿sí? algunas categorías. Tal vez no todos los juegos entren en estas categorías, pero sí son los principales. Y son algunos recursos como para tener en cuenta en la medida que uno va diseñando los niveles. ¿Sí? Estuvimos hablando del tema de la progresión. Lo que quiero mostrarles ahora es diferentes tipologías de niveles, comenzando con esta, que son los de niveles modulares. ¿Sí? Que es una clásica que se suele utilizar para juegos casuales y se recomienda utilizar niveles modulares, que sean cortos, que se puedan rejugar. ¿Sí? Pero esto va muy dependiendo del estilo de juego que esté armando cada uno. Acá ven, por ejemplo, bueno, el menú niveles del Angry Birds. No es de la última versión, pero sí es uno de los clásicos. ¿Sí? Acá también tienen, bueno, este juego que creo que es el Candy Crush, ¿sí? El avance. En este caso es un avance lineal, ¿sí? Progresivo dentro de los niveles. En el caso del Angry Birds se van desbloqueando diferentes niveles y uno puede acceder, ¿sí? A cada uno o rejugar. Y en este ejemplo, que está también organizado por áreas, el nivel, el mapa y la progresión del juego, uno puede ir recorriendo diferentes áreas y se van habilitando zonas. También es considerado dentro de la clasificación de niveles modulares. Vamos a ver ahora la clasificación que sigue. ¿Sí? Comenzamos con niveles modulares, ¿sí? Niveles cortos, bien definido cuando inicia, cuando termina cada nivel, se pueden rejugar. Hay una línea de progresión para avanzar con cada uno de los niveles. El segundo punto son los niveles procedurales. En este entra el juego, ¿sí? El diseño de módulos para el nivel. Se pueden armar diferentes tipos de módulos que después sean encastrables, ¿sí? O que se puedan vincular uno con otro de formas diferentes, ¿sí? Y a través de la programación uno puede setear, darle cierta aleatoriedad cuando inicia el juego para que arme y configure el nivel en base a estas secciones o módulos. Entonces acá la premisa es hacer un buen diseño de módulos del nivel y después desde la programación aprender a limitar la programación y a enfocarla bien para que después de manera aleatoria tengamos diferentes resultados cuando rejuguemos cada instancia del nivel. Entonces podemos tener con esto mayor vida útil en el juego, haciendo que se modifique la forma del nivel en general o los elementos que están internamente, ¿sí? Que no siempre aparecen los objetos en el mismo lugar, ¿sí? Entonces cada vez que uno rejuega le puede cambiar la dificultad al juego con esto y también seteando la cantidad de elementos que pone en la escena. Entonces bueno, este sería el segundo grupo. Vamos a ver algo de cómo armar desde el código los niveles procedurales, siempre trabajando en 2D, ¿sí? En las posibilidades que tenemos de Construct, pero bueno, que sepan que es una posibilidad, que sí lleva un poquito más de tiempo configurar la programación, pero se podría. Bien, y el tercer grupo son los niveles de instancias. En este caso los niveles de instancias concentran la mayoría de juegos que tienen en sí una pantalla, un fondo de pantalla, pero que los elementos, ¿sí? Interactivos sobre el fondo, sobre el juego, son los que van cambiando
modificándose el lugar o actualizándose. ¿Sí? Entonces en estos juegos el fondo de por sí no va a cambiar tanto, el diseño de base que tiene esto. ¿Sí? Fíjense que esto tiene una grilla, o sea, está modulado toda la estructura y la posición de cada elemento. Si pusiéramos una cuadrícula encima, se vería así que hay como zonas definidas. ¿Sí? Los niveles de instancias tienen cierto parecido a los niveles procedurales, porque está organizado también por módulos, por secciones de juego, pero con la ventaja en este caso de que nosotros podemos determinar áreas dentro del nivel, ¿sí? Dentro de la pantalla, en donde después van a cambiar de posición los objetos. ¿Sí? En este caso, bueno, como al ser juego de estrategia, si acá tenemos un Tower Defense, la idea es ubicar en este ejemplo cada uno de estos elementos que son las torretas en una posición específica en el juego. Entonces cuando inicia de nuevo, ¿sí? Tal vez se mantiene el fondo y el diseño general del layout del nivel, pero lo que hacemos que varíe en sí son la posición de los elementos por encima, ya sean enemigos o las torretas o los elementos interactivos que haya para ir haciendo el clic o touch. Entonces en este caso es similar al nivel procedural, porque vamos a tener un fondo, ¿sí? Que puede llegar a modificarse, y a la vez después por encima todos estos elementos interactivos también tienen la posibilidad de cambiar en el nivel entre instancia e instancia de juego. Si acá hablamos de instancias porque tal vez terminar este nivel, si no es necesariamente avanzar en el mapa, modificar o avanzar en la línea del espacio dentro del mapa, sino como está planteado por oleadas en este ejemplo, si uno se va a mantener siempre con esta base, pero lo que van a ir cambiando son los elementos interactivos por encima. ¿Sí? Entonces acá niveles de instancia mezcla algunas propiedades de los niveles procedurales, ¿sí? Más la lógica también y programación que va a tener que tener esto por encima para después ir ubicando estos elementos interactivos, las torretas y demás objetos en diferentes posiciones del nivel. Entonces acá lo que le da la riqueza en este nivel es cómo uno configura, ¿sí? La posición de estos elementos, y también se tiene una grilla similar a lo que pasa en los niveles procedurales, que hay un orden, ¿sí? Para poder trabajar. Acá internamente hay toda una cuadrícula por encima para saber dónde está la posición de cada objeto, y que también ayuda después desde la programación, ¿sí? A setear bien las mecánicas que tiene este juego. Entonces bueno, esto puede llegar a funcionar en algunos niveles, ¿sí? O en algunas tipologías de juego. Lo mismo que esto va a servir para algunos casos, ¿sí? Y lo mismo que esto. Si no hay una categoría específica o creen que su juego no entraría en ninguna de estas, después podemos buscar, ¿sí? Algunas variantes, pero en general son estas tres dentro de las tipologías de niveles con las que se puede trabajar. ¿Sí? Más allá de visualmente puede cambiar el juego y la topología, pero en sí conceptualmente puede que muchos niveles entren en esta categoría. Entonces la idea es ir viendo algunos ejemplos y también metiéndole mano al construct para saber hasta qué punto podemos llegar a trabajar con alguno de estos. Bien, como resumen, acá está armado este cuadrito. Tenemos entonces niveles modulares que se enfocan en sí en el diseño de las escenas y los fondos. Se va a ir avanzando, se pueden ir desbloqueando diferentes zonas, ¿sí? O diferentes botones para acceder a un nivel específico. Son generalmente organizados de manera progresiva en el juego, ¿sí? Generalmente uno puede saltearse uno o dos, pero en general llevan una linealidad en el avance del juego, ¿sí? Después los niveles procedurales, que tienen la ventaja de poder ser rejugados varias veces y siempre va a estar cambiando la posición, trabajando con los randoms. Acá se hace hincapié en el diseño geométrico, ¿sí? O los módulos estos que vimos que necesitamos para ir encastrando cada parte del nivel, ¿sí? Y esto se combina tanto con el diseño de geometría que planteamos para que después se vayan encastrando partes del nivel, tanto con la programación, ¿sí? Son las dos cosas que tienen que ir de la mano para que funcionen bien. Y por último, los niveles de instancias, en donde hay un fuerte desarrollo de lo que son las mecánicas, ¿sí? Tal vez no se le hace mucho hincapié al diseño de la escena por detrás,
¿sí? Que también va a estar cuadriculada y con una estructura bastante ortogonal para que se pueda trabajar después desde la programación más fácil. Pero acá se hace hincapié en las mecánicas y en los elementos interactivos que haya por encima del fondo del juego, ¿sí? Por encima de la escena o lo que uno está viendo. Eso es lo que va a ir cambiando cada vez que uno rejuega, más que nada, ¿sí? A diferencia de los niveles procedurales, que acá cambia el nivel, ¿sí? De manera gráfica cambia completamente. En los niveles de instancias tal vez se mantiene el fondo constante, pero cambian los elementos interactivos por encima. Y después también lo que vamos a encontrar son combinaciones de diferentes estilos y de estas diferentes categorías, ¿sí? O tal vez otras que están por afuera, ¿sí? Pero en general acá se engloban la mayoría de los juegos. Puede que algunos de sus juegos no estén estas y tengamos que buscar, ¿sí? Si es alguna combinación o otra categoría nueva, pero eso después me van a ir comentando a ver en qué punto encaja en cada uno de esos niveles. Y esta parte, ¿sí? Que acá haré una pregunta de qué clase de niveles contiene cada uno de sus juegos, ¿sí? Acá dice completar tabla. Esto después les voy a pasar un link desde el Discord para que ustedes analicen, ¿sí? Qué tipo de niveles va a tener su juego, si entra en alguna de estas categorías o si no está en ninguna de estas, a qué otro juego se parece, ¿sí? En cuanto al diseño de niveles. Esto después se lo voy a compartir, un link para que lo completen desde el Drive, ¿sí? Para que cada uno complete en qué categoría cree que entra el juego que está diseñando, ¿sí? Al momento de ir diseñando cada uno de los niveles. Siguiendo un poquito, bueno, nosotros hablamos en su momento de la tabla de progresión. Definimos en TP1, al final casi TP1, el tema de cómo íbamos a plantear la progresión tanto del player como del juego en sí, del diseño del juego nivel por nivel. ¿Sí? Acá entendemos la progresión de esta manera, ¿sí? La progresión es percibida por el jugador como la recompensa más importante, ¿sí? Que el jugador pueda detectar que hay progreso en la medida que va jugando, ¿sí? Y va pasando diferentes instancias dentro del juego. Y eso se puede transmitir de diferentes maneras, ¿sí? La idea es que se le dé una recompensa rápido al principio del juego al jugador y que eso después se vaya regulando en la medida que se le va agregando mayor dificultad al juego o mayores habilidades o características, ¿sí? al player si lo tuviera, ¿sí? Si ustedes controlaran un personaje, por ejemplo. Entonces, como premisa en el diseño de los niveles vamos a tener en cuenta esto, que lo armamos en su momento, la tabla de progresión. Se tiene que ver realmente el progreso entre nivel y nivel, si se agrega más elementos, si cambia la dificultad del juego, ¿sí? Qué se le da al jugador de recompensa, cómo van cambiando las características, ¿sí? O se van actualizando las características tanto del nivel, del diseño de nivel, como del jugador, ¿sí? Esto ya lo completamos en su momento, es la tablita. Y acá hay algunos ejemplos, ¿sí? De estas características en relación al player, ¿sí? Uno puede hacer que se modifique el equipamiento de su jugador o de su personaje para mostrar la progresión, ¿sí? Otro punto importante es desde el diseño de los niveles también que se pueden plantear diferentes dificultades en cada nivel, ¿sí? Con este sistema de recompensas de las estrellas, ¿sí? Pasar un nivel en tanto tiempo, recolectar todos los elementos de la escena, buscar tal vez algún elemento oculto en cada nivel, ¿sí? Pueden plantear diferentes desafíos en los niveles para agregarle un plus, ¿sí? Al hecho, a la jugabilidad en sí en cada una de las instancias. Y después en cuestión de habilidades, si su juego está planteado a través de un personaje o a través de levelear, ¿sí? O aumentar algunas características, ¿sí? Que puede ser que ustedes estén haciendo que se mejoren de a poco estas habilidades de player, vida, fuerza, algún poder, algo que utilicen en el juego. También es otra forma, ¿sí? De aumentar la vida útil del juego, a agregar, ¿sí? Ciertos poderes o ciertas habilidades que les permiten acceder a ciertas partes del juego, ¿sí? Que no podían antes, por ejemplo. Entonces, a través de la combinación de esto, ¿sí? De aumentar las habilidades más un buen diseño de nivel, ¿sí? Pueden lograr que sean rejugables los niveles y que una vez que tal vez llegué a nivel 6 y en nivel 6 conseguí algo que me sirve para volver al nivel 2 y acceder a otra área que estaba oculta o que no podía con las habilidades que tenía en ese momento, ¿sí? Con eso yo permito que se rejuegue,
¿sí? Y amplío también las horas de juego dentro de cada uno de los niveles. Bien, siguiendo, estos son algunos ejemplos. Acá hay otro, ¿sí? Otro tipo de grilla que, bueno, es similar a esto, nada más que acá está relacionado a manera de columnas, al árbol de progresión. Esta es otra forma de representarlo, ¿sí? Y bueno, recordarles que esto en su momento lo armamos ya la tablita de progresión, que la idea es que la tengan a mano porque vamos a ir chequeando que se cumpla lo que ustedes escribieron, ¿sí? En cuanto al diseño en cada nivel, que se pueda ver reflejado después en el prototipo que van armando en Construct, ¿sí? Y en cómo plantean las mecánicas también. Entonces, bueno, esto para que tengan una idea de cómo vamos a ir armando el diseño de los niveles. Después les voy a compartir entonces un link para que analicen dentro de qué categoría entraría su nivel, o si no entra en ninguna de estas, que bueno, que pongan la referencia a otro juego, ¿sí? Con el que creen que se siente identificado en su diseño de niveles. Si la idea es que lo ubiquen en alguno de estos tres o que armen otra categoría, ¿sí? En relación a dónde creen que entraría el diseño que están planteando ustedes. Bueno, ahora lo que voy a hacer es abrir unos archivitos que están en el Drive. Están cargados acá en la carpeta de clases, ¿sí? En la clase 14. La idea es que se puedan descargar estos tres. Vamos a ir viendo cómo están configurados para ya tenerlos como una propiedad más que se podría agregar a su juego. La idea es que ustedes chequeen si les sirve o no, ¿sí? Para lo que están armando, o tal vez para otros juegos a futuro seguramente les va a servir, ¿sí? Son como cuestiones básicas, ¿sí? De configuración dentro del construct, ¿sí? Que están relacionadas a las mecánicas que cada uno tenga. Pero bueno, a algunos les va a servir más, a otros menos. El tema es que de acá en adelante, esta semana, lo que vamos a ir haciendo es ir agregando, ¿sí? Diferentes mecánicas ya armaditas así en Construct, como cosas muy puntuales para ir ayudándolo a definir ya el diseño de cada uno de los niveles que tengan ustedes. Entonces entren acá a clase 14 y descárguense estos archivos de Construct. Yo los voy a ir abriendo y los vamos a ir revisando cómo está planteado, cuál es la lógica en cada uno. Vamos a comenzar entonces con el de salto. Vamos a ver este, si abran este primero. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos solamente un objeto que es el que está configurado, que tiene puesto, ¿sí? Un comportamiento. Fíjense que tiene agregado dos comportamientos. Vamos a entrar acá. Tiene comportamiento física y bound to layout, que le permite que no se salga de la escena, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Y el de física, sí, que está relacionado al salto, al movimiento que hace. Le voy a dar play para que primero veamos cómo está funcionando. Sí, cada vez que uno hace touch, o en este caso, bueno, el clic, el objeto salta, ¿sí? Y cae también. Fíjense que va cambiando levemente, está cayendo, no está siempre en la misma posición, pero se puede configurar que salte y que termine con un set position en una coordenada específica, ¿sí? O ir haciendo clic y tener más de dos posiciones de salto, ¿sí? Capaz que hago clic, salta acá, vuelvo a tocar, sube, ¿sí? Puede que esto sirva para alguna mecánica de un runner, en donde ustedes tienen que ir moviéndose de izquierda a derecha, o bueno, la mecánica que ustedes lo quieran plantear. La idea es ir viendo opciones para que ustedes las puedan aplicar. Entonces, bound to layout, este comportamiento lo que hace es asegurarnos que los objetos queden dentro de los límites del layout, y podemos definir que el objeto, ¿sí? Quede que utilice como límite el origen, el punto de origen, o los bordes, las aristas de borde del objeto. O sea, cuando la arista ya está tocando el margen, hasta ahí va a llegar, ¿sí? Que es como hacer una colisión a la escena usando el bound to layout. Sí, está bueno esta manera de utilizarlo en vez de andar haciéndole los muros en los laterales,
con comportamiento sólido. Directamente con este comportamiento ya se puede hacer. Y después el de física, ¿sí? Tiene varias opciones. En este caso está configurado como que se mueva, ¿sí? Inmóvil, está puesto que no, o sea que sí se está moviendo. Y lo que vamos a hacer es activarlo. Fíjense que acá el estado inicial está desactivado, pero se activa cuando le dan el touch o clic. En ese momento se activa. Entonces desde el código vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos por un lado que cuando hacemos touch se activa la física. Sí, eso es como la primera acción con el evento touch. Y después hay dos subeventos. O sea, cuando hago touch se ejecuta esto, se activa, y dependiendo del caso va a entrar a estas líneas y va a ver, digamos, o se va a activar este subevento o este, ¿sí? Dependiendo del caso. Y acá las condiciones son diferentes, ¿sí? Esto no está planteado como otras condiciones, no es agregar another condition, sino agregar un evento. No es hacer esto, sino es venir acá y agregar un subevento. Bien, entonces vamos a ver acá cuáles son estas dos diferentes condiciones que se pueden llegar a cumplir. Acá lo que está haciendo es comparar la posición en X de el objeto este que está saltando, sí, que es el único sprite que hay. Entonces entra a character, comparar X, y le pregunta que si la posición en X del objeto está de la mitad del layout, es menor a la mitad del layout, quiere decir que si la posición de esto es menor a esta distancia total, ¿sí? Desde el centro hasta acá, si la posición es layout dividido 2, o sea, me va a dar un número entre la mitad y 0, quiere decir que este objeto está del lado izquierdo. Y si la posición en X es mayor que la mitad del layout, quiere decir que esto está del lado derecho. O sea, desde el código lo que hace es tratar de reconocer dónde está el objeto una vez que uno le hace touch, porque yo le hago touch, y el subevento entonces que sigue es reconocer de qué lado está. Si es menor a la mitad, está del lado izquierdo. Si es mayor a la mitad, está del lado derecho. Entonces después la acción, dependiendo de cada caso, va a hacer saltar, ¿sí? Con un impulso específico hacia el lado contrario. En este caso, ¿sí? Acá en física, en el objeto, tiene aplicada un impulso, que esto es lo que le da la fuerza para que haga el salto en sí. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de física, tenemos acá el comportamiento física activo, y lo que se le hace es agregar un impulso, no una fuerza en este caso. Lo que hacemos con el impulso es setear hacia donde queremos que haga el movimiento. ¿Sí? Acá seteamos la magnitud, ¿sí? Con la fuerza con la que va a hacer la acción. Y acá el ángulo. ¿Cómo se mide el ángulo para setear hacia donde queremos que haga el movimiento el objeto, o que salte, o que haga esa pequeña desviación? En este caso dice que es 350 el ángulo. Nosotros cuando creamos un objeto, cualquier objeto en la escena, empieza siempre con ángulo 0 la posición. Tiene un punto de origen y una dirección. Fíjense, vamos a venir acá. Fíjense que este sprite, así como está, tiene el punto de origen y esta liñita que si ustedes la podrían hacer clic ahí y moverlo, estarían modificando el ángulo del objeto, ¿sí? Fíjense cómo cambia ahí el ángulo. Empieza como ángulo 0 a la derecha y empieza a contar en la dirección horaria, en el sentido horario empieza a contar, ¿sí? El ángulo hasta formar 360 completo. Antihorario, ¿sí? Nos va a dar un valor fijo. Entonces el ángulo es un valor fijo acá. O sea, si yo escribiera 180, sería mirando para este lado, ¿sí? 270 para arriba. Ángulo 90 quedaría mirando para abajo. Entonces, tomando esa referencia,
Acá me dice que cuando hago touch, si la posición en X es menor a la mitad, está del lado izquierdo y va a saltar a el ángulo 350, o sea, va a posicionarse mirando 350 por ahí más o menos, y va a hacer el salto hacia aquella dirección. Si yo le pusiera un ángulo en este sentido, saltaría para la izquierda en vez para la derecha. ¿Sí? Que eso es lo que pasa en el otro caso. En este caso, cuando hago touch y detecta que es la posición X mayor a la mitad, quiere decir que está del lado derecho. Acá aplica un impulso en el ángulo 190. O sea, esto está de este lado y aplica un impulso en el ángulo, ahí sería 180. 190 es un poquito más arriba y de ahí desde ahí aplicaría el impulso. Entonces esto está bueno para detectar dónde está el objeto en su escena. No solamente tomen de referencia que salte o no, sino que esto lo pueden aplicar. Si necesitan hacer touch en su juego en algún elemento y detectar dónde está, lo pueden hacer en relación a la posición en X o en Y. ¿Sí? Tomando siempre de referencia layout width, layout height, para saber en qué posición está. O sea, podría poner que layout height está de la mitad menos en Y, y layout height de la mitad mayor a la mitad estaría acá abajo. ¿Sí? Porque tomamos el 0, 0 siempre acá arriba, no se olviden eso. Entonces, si yo quiero detectar que esto está acá arriba, sería del layout height, de la altura, ¿sí? De la mitad de la altura un número menor, y del ancho total mayor a la mitad. Entonces detecto que está en este cuadrante. Podría estar en cualquiera de estas posiciones, pero me serviría para, dependiendo de lo que estoy haciendo en el juego, hacer que se mueva un objeto o no. O tal vez si un player llegó a tal área de la escena, activar, ¿sí? Algún elemento o algún otro botón, dependiendo de cómo vaya el nivel. Bien, entonces en este primer ejemplo era básicamente eso. Son dos cuestiones. Una, detectar la posición del objeto en el layout utilizando el subevento, comparando la posición en X y en Y. Y la otra es bueno, chequear también el ángulo, que sepan que el ángulo se setea en general de esta manera. En la mayoría de los comportamientos tiene esta situación. Ahora en el archivo que sigue también va a pasar lo mismo. Vamos a necesitar esta referencia para saber hacia dónde estamos haciendo un movimiento. Por ejemplo, cuando usamos el touch, ¿sí? Y los diferentes gestos sobre la pantalla, yo hago touch con el dedo en un lugar específico de la pantalla, pero después desplazo el dedo hacia arriba, hacia un costado, en diagonal, ¿sí? Entonces lo que hacemos desde el código es detectar hacia dónde estoy moviéndome. Una vez que hice el touch se configuraría como un punto cero de referencia, y depende de dónde me muevo después, el ángulo hacia donde me muevo, voy a saber qué estoy haciendo gestualmente, digamos. O puedo traducir ese gesto o ese movimiento a algo específico en un player o en la pantalla del juego. Entonces esto sí lo vamos a usar ahora en el otro archivo. Lo que quiero que abran es el otro. Ahora vamos a ver el de swipe, ¿sí? El de desplazar. Vamos a ver cómo configurar, ¿sí? Los gestos desde el touch. Entonces ahora la idea es abrir este, ¿sí? Tómense un ratito y para abrirlo, yo lo tengo acá. Sería este archivo, que tiene dos objetos, un elemento que es de base y un objeto que sería como un personaje. Si le doy play al juego así como está, fíjense que tengo solamente este objeto que le estoy haciendo clic. Sería lo mismo que hacer un touch y desplazar. Entonces hago touch y desplazo hacia arriba y salta. O si hago lo mismo, touch y mantengo y desplazo a los costados, también se mueve. Podrían hacer también, sigo con la idea del runner, por ejemplo, hacer que se mueva, que se desplace
hacia los laterales, por ejemplo, un personaje o algún objeto, o tal vez en un juego como de puzzle también serviría para ir cambiando la posición o haciendo los movimientos de los elementos en el juego desde el touch, ¿sí? Y acá tengo también un objeto que tiene comportamiento solid. Este tiene solamente el solid, o sea que me sirve de plataforma. Y después tenemos este, que es el personaje, que tiene comportamiento platform activo, ¿sí? Que en su momento calculo que lo vieron ya en cinemática cómo funciona el platform, ¿sí? Ustedes lo pueden configurar con las teclas, con algunas teclas específicas si quisieran, para manejar un personaje en un plataformero básico. En este caso yo estoy usando el comportamiento platform, pero seteando, digamos, los movimientos desde el touch. O sea, utilizo platform, pero después del seteo de los controles lo hago con el touch. Entonces, sabiendo hacia dónde quiero desplazar el objeto, una vez que hago touch y me muevo y mantengo el dedo y lo suelto después, lo que hago es poder setear esto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con el platform, lo podrían hacer con el de 8 direcciones también, para que se mueva el objeto con esa lógica. Por ejemplo, si fuera un top down, podrían usar el comportamiento de 8 direcciones y setearlo desde el touch de esta manera. Entonces vamos a ver ahora el código. ¿Sí? Acá tengo creada una variable, que esto va a ser importante, ¿sí? Para tomar la referencia de dónde hago el movimiento cada vez que hago el gesto desde el touch. Después vamos a ver esto que está desactivado también, cómo funciona. Lo agregué como un extra, o sea, esto lo podrían borrar si quisieran. Por ahora está desactivo. Y lo primero que vamos a ver, para qué sirve esa variable, ¿sí? Se llama variable touch, es variable numérica, ¿sí? Y al principio acá el primer evento es a través del touch y sin touch, o sea que tendría que venir atrás. Lo primero que hago es, el evento empezaría con el touch. Quiere decir que si estoy haciendo touch en algún lugar de la pantalla, si estoy manteniendo el touch en algún lugar de la pantalla, ese sería el evento, que se esté haciendo un touch en algún lugar. Y la acción sería setear esta variable, setTouch, o sea, sería system, ¿sí? Setear un valor en una variable, pero no le voy a escribir un valor numérico. En este caso, el valor va a ser una referencia en base a otro objeto, ¿sí? El objeto touch. Nosotros cuando creamos la escena y el layout tenemos que agregar el elemento touch para poder ir configurando, y en este caso también se puede sacar valores desde el touch. Fíjense, touch.ángulo. Acá lo que estamos tomando es, cada vez que hago un touch en algún lugar me saca ese valor, ¿sí? Del componente. Es como me toma ese valor y lo va a poner en esta variable, ¿sí? Y es un valor en relación a un ángulo. Entonces, a medida que voy haciendo touch en algún lugar en la pantalla, se me va seteando esa variable. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir chequeando, ¿sí? Desde el código, a ver si esto necesita algún otro cambio. Vamos a entrar acá, ¿sí? Entonces hay dos condiciones que se cumplen cuando uno quiere que se ejecute esto, que se haga el seteo. Primero, se tiene que estar haciendo touch en algún lugar en la pantalla, ¿sí? Y la segunda condición, esto sí es otra condición, insertar another condition, sería esto, ¿sí? Ahí entonces sí se tienen que cumplir esas dos condiciones para que se me setee la variable. Y esa segunda condición, ¿sí? Es esta, que se llama comparar touch speed. ¿Por qué? Porque tal vez uno está haciendo touch, pero no está deslizando el dedo rápido para hacer un gesto, solamente está haciendo touch como un tap, ¿sí? Entonces, para diferenciar
un gesto, que es un deslizamiento de solamente un tap, se utiliza, ¿sí?, esta línea, ¿sí?, que con esto nosotros detectamos si hay un movimiento y un deslizamiento en la pantalla, aparte de solo un touch, ¿sí?, que también haya un deslizamiento. Entonces, bueno, pueden ir probando con esta velocidad, después pueden cambiarlo, pero la idea es que con esto en realidad lo que está haciendo es diferenciar si solamente es un touch o un desplazamiento, un touch más desplazar el dedo. Si hay desplazamiento con el dedo, hay una velocidad que se marca, entonces me va a detectar eso. Porque si solamente es touch, en algún lugar de la pantalla capaz que yo tengo que acceder a otros botones en la escena, entonces me sirve para que no se me arme lío después cuando tenga que hacer el touch, por ejemplo, de los botones de moverse entre pantallas y demás. Entonces, bueno, sí es necesario que estén las dos condiciones para que recién ahí se haga el seteo. Y esto que se va a guardar acá, ¿sí?, es un valor numérico. Que ese valor numérico, ¿sí?, lo que después pasa como un subevento. Esto es el evento principal y después estos son subeventos. Una vez que se guardó el valor, ¿sí?, va a entrar a los subeventos y se va a cumplir una u otra condición. Hay que ver, digamos, cuál es la condición que se cumple en este caso. ¿Qué es lo que se estaría cumpliendo? Es detectar hacia dónde, una vez que hice touch, hacia dónde desplace el dedo, ¿sí?, en base a ese número que se guardó en la variable. Entonces, si yo hice touch en algún lugar, ese punto me lo toma como punto 0 de posición para medir el ángulo y después deslicé el dedo. Si lo hice para acá arriba, tac, si hice así, por ejemplo, así para arriba, ¿sí?, me va a guardar en la variable esta el valor, por ejemplo, 275. Entonces después voy a entrar acá en los subeventos y me voy a fijar si ese valor que está en la variable está entre 250 y 290. Si yo dije que era 275, va a mover el personaje hacia arriba saltando. Si acá es donde se hace el vínculo entre lo que es touch, el gesto, ¿sí?, a los controles que tiene el comportamiento platform. Esto después ustedes lo podrían configurar también con el de 8 direcciones, por ejemplo. Pero lo que hace es, vamos a cerrar esto, es ir comparando la variable entre dos valores. Fíjense, vamos a ir atrás, vamos a ir más atrás. ¿Sí? Nosotros comparamos las variables desde System siempre. System, comparar variable. Pero en este caso no usa ese, sino que usa este comando para comparar, ¿sí?, un dato, pero un dato en relación a ángulos. Entonces vamos a usar System is between ángulos para chequear si ese valor, ¿sí?, que es un valor numérico, que lo tiene la variable, está entre dos ángulos diferentes, ¿sí?, está entre los ángulos que querramos nosotros que sean, ¿sí? Por ejemplo, entre 340 y 20 va a ser el movimiento mover a la derecha. Si por ejemplo el valor estuviera entre 290 y 340, sería como mover en diagonal. ¿Sí? Nosotros acá definimos los límites, ¿sí?, para que después cuando haga el gesto, dependiendo a dónde hago el gesto, me detecte, digamos, qué movimiento va a tener que traducir después. Si va a tener que traducir arriba, abajo, izquierda, derecha, o ya un movimiento oblicuo. ¿Sí? Por ejemplo, este punto está en un movimiento oblicuo, entonces tal vez con el comportamiento de 8 direcciones funcionaría bien esto. ¿Sí? Pero acá, como estoy en el platform, tendría seteado saltar, ¿sí?, o mover a la derecha o agacharme, por ejemplo. Entonces acá lo que se escriben son los valores límites, son esos límites en donde defino hasta dónde me va a detectar que sea saltar. Por ejemplo, yo hasta 290 voy a detectar que sea saltar si hago el desplazamiento. Capaz que no le doy justo con el dedo a hacer un movimiento vertical, pero por más que esté inclinado me va a detectar que sigue estando dentro del rango, digamos, para el movimiento. Y esa sería la lógica. Acá, dependiendo del ángulo, más que nada lo que está cambiando es el ángulo, me va a detectar hacia dónde quiero que haga el movimiento. Ahí dice 160 a 200, o sea, sería de acá abajo hasta 200. Si hago touch y muevo el dedo en esta dirección, ¿sí?, ahí se está moviendo hacia la izquierda.
¿sí? O salta a la izquierda o hace algo hacia la izquierda. Entonces ustedes para acá pueden poner la acción que quieran, no necesariamente tiene que ser esta acción, pero sí, digamos, usar de base cómo detecta el movimiento del gesto del dedo, ¿sí? Entonces voy a dar play de vuelta, hago touch, mantengo y desplazo hacia arriba. Fíjense que por más que me desplace un poquito en diagonal, me detecta que sigue siendo saltar. Ya si me muevo mucho en diagonal, queda este rango, de este ángulo entre medio que no fue definido, entonces no hace nada, porque igualmente no tengo un movimiento que me haga saltar en diagonal. Pero si ya me voy muy a la derecha, sí detecta los ángulos, digamos, que están acá. Lo mismo a la izquierda. Si lo hago muy en diagonal, en este sentido casi a 45 no hay nada, pero un poquito más arriba sí ya me detecta que entraré en el rango de saltar, y acá en el de moverme para la izquierda. Para abajo no tiene seteado nada porque desde el código no lo hice, pero sí me estaría seteando los mismos ángulos. Y después las otras líneas de código las voy a activar, que no recuerdo si esto era como para hacer que rebote. Fíjense, voy a hacer touch, mantengo el touch, todavía me desplazo y tengo el elemento, lo estoy sosteniendo porque le voy seteando los valores en X y en Y, depende de donde esté el mouse o el touch, si lo mantienen apretado todavía. Y también rebota porque tiene el comportamiento de platform activo y bueno, le agrega física, ¿sí? Entonces era, bueno, más que nada eso. Igual este le falta setear un poquito, pero sí estaría funcionando el rebote. Tac. Habría que chequear después acá los parámetros, pero era más que nada para eso. Igual esto lo pueden borrar, yo lo había dejado desactivado para probar a ver qué tal funcionaba. Pero lo que hace es setear la posición en X y en Y, el ángulo en realidad hacia donde esté el touch. O sea, yo muevo el touch manteniéndolo apretado y se va a ir moviendo y seteando el ángulo en base a donde muevo el mouse o el touch. Si era como un extra, no es necesario. Ustedes pueden tomar de esto tal vez esta parte para su juego, o esto que les sirva para configurar los controles con el touch. Sí, pero la idea es que sean ejemplos que le vayan sirviendo para ir armando las mecánicas y ya en sí el diseño de los niveles. Vamos a ver el último archivo ahora. Este lo voy a dejar por acá. Falta el del timer. No sé si ya han armado en cinemática un timer, pero está bueno como para que quede el ejemplo. El último archivito acá, timer. Bien, ahí se terminó de abrir. Y en este jueguito tenemos dos layouts armados, un main y el layout del juego en sí. Tenemos tres botones, un botón este del medio que en realidad queda oculto cuando inicia, y dos botones que sirven para ir seteando una variable, que en su juego puede ser que sea un power up o algún elemento que les da más tiempo o vida. Acá tenemos un texto que también se va actualizando con el valor que esté en la variable. Vamos a darle play para que vean cómo funciona hasta acá. Empieza con el main, me voy al layout de nivel y ya empieza a correr el tiempo. Los dos botones, bueno, sirven para restarle 10 segundos o para sumarle 10 segundos también a la variable, y después de la variable se actualiza también el texto. Y cuando se acaba el tiempo, si deja de contar 0, se clava, me aparece, se me activa este botón que estaba oculto y me reinicia el botón, es el juego. Sí, sería como
que aparezca un game over o reiniciar. Sí, con esto controlo el tiempo. Entonces bueno, vamos a la programación, que es lo que importa. Bueno, el main tiene solo configurar el botón, pasa al siguiente layout. Y en este caso tenemos por un lado, bueno, la variable timer, que es una variable numérica, ya está seteada a 60 segundos. Después desde System tenemos la opción every tantos segundos. Yo directamente le pongo que cada un segundo le sustraiga a la variable timer un valor. Entonces va a ir bajando de a un segundo. Y después que setee el texto, este texto que me lo setee con el valor de la variable. O sea, me va a ir escribiendo acá cada un segundo lo que dice en la variable. Y es tan sencillo como eso. O sea, eso en realidad es solamente setear el timer. El tema es después tener el control del timer, saber marcarle un límite para que siga realizando esto o no. Después tenemos que un evento que me controla cuando el timer llega a 0. ¿Sí? Cuando se reduce y llega a 0. Acá tendría que tener cuidado y poner que sea igual o menor a 0, porque capaz que yo toco el botón de restar tiempo y me queda en valor negativo. Entonces también tendría que poner menor o igual. ¿Sí? Entonces ahí se hace visible el botón y se para el timescale, que es la propiedad que nos para el tiempo, que nos pone en pausa el juego. Set timescale. ¿Sí? Si lo ponen en 0 se detiene todo, y una vez que uno toca el botón de reiniciar, que es este botón que se activa, activa el restart layout, que está en System, restart layout. Restart layout. ¿Sí? Y al momento de hacer restart layout también hacemos reset variables globales, o sea, para que este valor vuelva a estar a 60 como cuando inicia el layout. ¿Sí? Esto es importante porque si no limpiamos las variables, entonces queda con los valores anteriores. Entonces sí tenemos que hacer un reset de las variables también. Eso está en System, reset System, reset variables globales. Sí, ahí sí vamos a estar trabajando bien con el tema de la información. Y después los dos botones, el de más para agregarle 10 a la variable y para sustraerle 10, pero a la vez hay que ir seteando, una vez que se le cambia la variable, setear de vuelta el texto con el valor setText con el valor de la variable, escribirle el nombre de la variable para que muestre la variable. Y en este caso, cuando se reinicia, cuando ponemos restart layout, también ejecuta esto. Cuando empieza el layout de nuevo, me vuelve a setear el timescale a 1, porque acá había quedado a 0. Entonces si no hago esto, va a empezar de nuevo el nivel, pero no va a pasar nada, no se va a ver que esté cambiando el tiempo, porque todavía va a estar en escala 0, entonces va a estar en pausa todavía el juego. Entonces estos dos trabajan en compañía, o sea, esto se ejecuta primero y después cuando se inicia el juego, ahí recién me lo activa de vuelta la variable tiempo y me vuelve a hacer invisible el botón. Sí, esa sería la lógica. En este caso, lo que quiero que ustedes prueben, si es desde sus juegos, si ustedes ya tienen este tipo de propiedades o si de los tres archivos hay algo que utilizan, que lo vayan agregando, ¿sí? Para ir probando qué tal se combina con sus mecánicas, con las mecánicas del juego que están planteando. Algunos puede que tengan el timer o no, otros puede que trabajen con platform o con físicas. ¿Sí? La idea es que todas las clases vamos a ir chequeando
diferentes tipos de archivos, ¿sí? O diferentes cuestiones específicas dentro del construct en la programación para que puedan ir armando ustedes, ¿sí? La idea de su juego. Entonces bueno, por ahora serían estas tres. ¿Sí? Si tienen alguna duda, ahí después lo vamos a ver desde el chat de Discord, escriban. ¿Sí? Y si quieren armar alguna mecánica específica, también escriban, así yo lo voy planteando desde el construct con tiempo y después se los puedo mostrar. ¿Sí? Y lo vamos armando todos también en la clase. Así que bueno, voy a hacer el corte acá de estos tres archivos. ¿Sí? Va a quedar para ir avanzando en la semana, que ustedes puedan terminar de definir ya lo que es TP2 y puedan empezar ya con lo que es diseño de los niveles, que es lo que más tiempo les va a llevar. ¿Sí? Y que me escriban si tienen alguna duda con alguna mecánica específica, también para que les pueda ir guiando, o a decirles directamente: no, fíjate que esto tal vez no va a estar limitado en construct, o fíjate de hacer esto un poquito más reducido para que no se te extienda demasiado el juego, el desarrollo del juego. Entonces esas cuestiones sí, escríbanme desde el Discord o desde el chat, la mensajería de Liz virtual, para que yo esté atento. Pero en general sepan que ya a partir de ahora la idea es ir planteando diferentes mecánicas todas las clases, ¿sí? Desde el construct, y armando pequeños ejercicios a modo de pruebas para ir maquetando ideas, a ver si funciona o no. Ya la clase que sigue vamos a estar trabajando con gestión de datos, ¿sí? Que es algo bastante importante en la manera que ustedes van a ir seteando después el juego y la progresión. Ahí vamos a retomar el tema de la tabla de progresión de juego. Sí, pero ahora hice invertido, les quise dar primero esta, que eran como elementos aislados, pero lo que está en clase 13, esto es lo que vamos a ver. Sí, que son temas un poquito más extensos. Sí, trabaja con arrays, guardar en arrays variables, guardar información específica, guardar con local storage la información, combinar local storage con arrays. ¿Sí? Esto sí nos va a llevar más tiempo para ir armándolo, y acá sí les voy a plantear un ejercicio a la semana una vez que se puedan ver estos temas. Entonces por ahora corto el video acá. ¿Sí? Si hace falta otro video lo voy a grabar ahora después de este, pero bueno, por ahora que sepan que esta clase es más que nada para ir chequeando algunas mecánicas. ¿Sí? Bájense estas para ir probándolo o siguiéndome desde el video, así le van metiendo mano ustedes, y fíjense si lo pueden ir adaptando o no a su juego. Dependiendo de cada juego se va a poder tomar algo de estos ejemplos o no. ¿Sí? Y si tienen alguna mecánica que quieren que armemos, me escriben, así la vamos planteando y también les sirve a todos. Así que bueno, eso sería por ahora. Me fijo si hace falta algo más y lo pongo en otro video, pero voy a cortar este acá, así no se hace muy largo. Nos vemos.